El Señor les bendiga, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en San Marcos, en el capítulo 10. San Marcos capítulo 10, del versos 46 en adelante. Alabado el nombre de Cristo, maravilloso es el Señor. Lo tenemos todos, amados hermanos. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así su bendita palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí la palabra del Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu bondad, por tu misericordia, por todo lo bueno y lo maravilloso que tú eres con nosotros, por la vida y la salud que tú nos brindas, por el gozo y la alegría de estar un día más en tu casa y en tu presencia. Señor, te pido que tú uses mi vida, Señor, mis labios, que solo, Señor, comparta lo que tú pongas en mi corazón. Edifica, Señor, mi alma, habla mi vida, Señor, habla el corazón de cada uno de tus hijos, para quien es tu palabra en esta noche. Tu palabra no vuelve atrás vacía, tu palabra haga el efecto por la cual, Señor, tú le envías a mi corazón y a cada corazón de los que estamos aquí, Padre mío, en tu casa, en el nombre de Cristo. Y todos decimos: pueden sentarse, hermanos. Realmente damos gracias al Señor, hermano, por la alegría de estar un día más en su casa y en su presencia. Este pasaje es, para mí, lo he leído muchas veces, lo he preparado como clase de escuela bíblica, aparte de los milagros de Cristo, lo hemos enseñado a los niños. Yo creo que muchos de ustedes lo saben. Antes de ir a Bolivia, estudiando con mi esposo varios pasajes, orando al Señor, y realmente este pasaje conmovió mucho nuestras vidas cuando empezamos a profundizar un poquito más. Pudimos darnos cuenta cómo Dios, en su grande amor y en su misericordia, permite eventualidades en nuestras vidas, y yo podría decirle oportunidades únicas, y esa es la que vivió Bartimeo, el ciego. De repente muchos de nosotros hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero aquí la palabra del Señor nos narra de un evento que quedó muy marcado, y podríamos decir casi de repente uno de los últimos que se realizó cuando Cristo iba camino a Jerusalén. Alabado el nombre del Señor. Aquí no nos narra, no nos especifica en realidad cuántos años este hombre llamado Bartimeo estuvo ciego, si fue ciego de nacimiento, si fue por un accidente, qué situación le llevó a tener esta ceguera. Solo nos dice: entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos. Nos habla de Cristo
con sus discípulos, y me imagino que una grande multitud con él, y una grande multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. La única posibilidad de sobrevivir de este hombre, de ganarse el sustento diario, yo me imagino en ese tiempo, era mendigar. Y lógicamente, como el mayor tránsito, como lo es en diferentes lugares, es en los lugares públicos, y aquí nos habla que estaba a la puerta, estaba en una entrada donde la gente transitaba una y otra vez. No nos dice si su familia lo llevaba, algún conocido, o él, de tantos años de práctica de esto, él llegaba hacia ese lugar para ganar su sustento. No nos habla si tenía familia que mantener o atender, pero yo pienso que este era un hombre solo. Alabanza al nombre del Señor. No nos dice la edad tampoco de este hombre, que tantas posibilidades tenía. Lo único que nos narra de su condición. Y como ustedes saben, todo ciego, ¿qué capacidad desarrolla más un ciego? El oído, la capacidad auditiva. Entonces no podía ver. Sí podía tocar, podía caminar, porque inválido no estaba, postrado no, pero sí podía oír. Y me imagino que él sabía todas las novedades del pueblo y de las ciudades continuas y lo que pasaba alrededor. Muchos lo comentaban al entrar, de repente cada vez que alguien se acercó a dejarle una monedita y iban conversando, sabía mucho, conocía mucho. Y me imagino el mover de Cristo a través de las ciudades, predicando la palabra, sanando, libertando, haciendo milagros y prodigios. Tengan por seguro de que llegó esa noticia maravillosa a los oídos de Bartimeo. Y de repente en lo profundo de su alma, aleluya, sé que el vencedor, hermanos, aunque ustedes no me crean, yo tengo mucha sensibilidad en mis oídos, y el pequeño ruido me altera, y esto de acá hasta me distrae. Alabanza al nombre del Señor. Voy a dejar de concentrarme, y me imagino que habría escuchado de las novedades, de las cosas maravillosas y preciosas que le habían sucedido a diferentes personas, de cómo familias de repente habían tenido un reencuentro entre ellos al ver sanado a sus hijos, a sus seres queridos, y de todo el alboroto y el bullicio que se hacía por Jesús el Nazareno, que había un maestro, que había un profeta, de diferentes formas era llamado Cristo. Alabanza al nombre del Señor. Y él, me imagino que en algún momento, como todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, comenzó de repente a soñar, a aspirar, a anhelar en lo profundo de su alma, de su corazón. Pero quién sabe que de repente dijo, esa posibilidad no es para mí, o para mí ya no hay esperanza, o para mí no se ha dado eso. Alabanza al nombre del Señor. Pero que Dios lo conoce todo, Dios que lo sabe todo, Dios que lo escudriña todo. El Señor sabía que iba a llegar la hora para Bartimeo. Es como cada uno de nosotros. Hoy hemos amanecido, y mire, somos muchos en esta congregación, pero si se da cuenta, de repente muchos fueron nombrados para participar de este culto, y a unos que fueron nombrados no llegaron, y fueron otros los que participaron, y los que participaron ni se imaginaron. Pero ¿quién cree que dispuso eso? Es el Señor. Él dispone de todo en nuestra vida, alrededor de lo que nos sucede. Hay mucha gente que busca oportunidades, aún se les va la vida, se les va la salud, se les va las fuerzas, y no escatiman por un cargo político, por un cargo en el trabajo, por ascender en el trabajo, por lograr sueños, metas, y lo hacen a veces sin contar con el Señor, sin pensar que las oportunidades que nos cambian la vida, que nos transforman y nos traerán no solamente la alegría de ser felices, sino que eso traspasará aún a la eternidad, viene del Señor.
Y aquí vemos a Bartimeo de repente meditando, anhelando en lo profundo de su alma. De repente no lo contó a nadie, o de repente lo compartió con alguien, o de repente hasta tuvo vergüenza de su condición. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos años vendría soñando con la posibilidad de volver a recuperar la vista o de ver lo que escuchaba a su alrededor? Alabanza al nombre del Señor. Pero Dios, que lo contempla todo, podía ver el corazón de este hombre, su profunda necesidad de alcanzar la gracia y la misericordia del Señor. Y llegó el día para él, hermanos. Y me imagino que fue el Señor, Dios que lo conoce todo, el Señor Jesús, que lo conocía todo. Alabanza al nombre del Señor. Al llegar a esta ciudad, Él sabía, nuestro Señor, que iba a ir a cumplir el plan, el propósito por el cual Él dejó su trono de gloria, de gracia y de venir a esta tierra y hacerse tan humano como usted y yo. Se podría decir, de repente me equivoco, que era casi su última semana de vida del Señor, porque entramos con la entrada triunfal a Jerusalén, está la maldición de la higuera y asimismo está Jueves y Viernes Santo, donde Jesucristo es crucificado. Y en realidad se podría decir que era su última semana. Y es maravilloso, para Bartimeo fue su última y única oportunidad. Porque ahí estaba el dador de la vida. Cuando menos lo esperó, cuando menos de repente lo imaginó, del hombre que se decía tantas cosas maravillosas, tantas cosas preciosas, estaba pasando por ahí. Y había un bullicio, había una algarabía. Dice su palabra en el versículo 47, y oyendo. Estaba sentado como todos los días, porque era parte de eso, vivía mendigando, pidiendo, rogando, por favor una monedita, para un pancito, me imagino que es lo que él decía, por favor, para un poco de agua, para un poco de fruta, alguien que se compadezca de mí, me imagino, porque la palabra no lo narra, pero él pedía parte de su sustento. Y en el medio de ese bullicio, al escuchar que había mucho murmullo, había mucha gente, de repente él dijo, hoy va a ser un gran día. Hoy llevaré mucho dinero y me durará para varios días. Hoy habrá buena ganancia, hoy habrá buena limosna. Es una gran oportunidad, sin imaginar que en medio de ese bullicio estaba el dador de la vida. Estaba aquel que podía cambiarle su destino, su vida, darle una nueva imagen, una oportunidad sin igual. Es así nuestro Señor, hermanos. Él está pendiente hasta el más mínimo detalle. Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Increíblemente, aquel que parecía tan lejano para él, aquel que parecía de repente hasta imposible, ahí estaba el Señor. Aquel que parecía que no había esperanza para él, que no se había dado la oportunidad para él, pero allí estaba el Maestro. Y dice, no lo pensó dos veces y comenzó a gritar, a levantar su voz, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es increíble, hermanos, la forma, yo me imagino, en medio de tanta algarabía, en medio de tanta bulla, porque estaba ahí el Maestro, no solamente los discípulos, los niños, la gente saliendo, estaba ahí el Salvador, aunque de repente muchos no lo reconocían de esa manera, lo buscaban como una oportunidad. De repente, ¿cuántos enfermos? ¿Cuántas familias habrán llevado a sus enfermos, sus seres queridos, buscando una opción, una oportunidad, un milagro? Y la algarabía que había en ese lugar.
Pero dice que este hombre, en cuanto supo que era el Señor, comenzó a gritar y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí, diciendo en cierta manera: reconozco que no eres un simple profeta, sino que tú eres de la descendencia de David, eres al que habíamos de esperar, o eres el Cristo, porque nadie podía hacer milagros como este personaje del cual todo el mundo estaba hablando. Alabanza al nombre del Señor. Y muchos, dice, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esos muchos pueden que hayan sido sus mismos compañeros, que de repente no eran ciegos, de repente eran cojos, mancos, qué sé yo, con cuántas situaciones, gente que lo conocía, que sabía de la condición de ellos, y quién sabe, gente que también iba buscando un milagro en medio del bullicio y que le molestaba. A veces, hermanos, puede que pasemos necesidades, situaciones, vivencias terribles de una u otra manera, y a veces los que están en el entorno de nosotros o los que viven con nosotros a veces no usan la compasión, no se dan cuenta de nuestra necesidad o nuestra gran demanda, y a veces se vuelven hasta indolentes, y a veces nos puede pasar a nosotros mismos de tener actitudes egoístas y lejos de ayudarlo a acercarse al Señor, ya que tenía una limitación. Más fácil era callarlo, más fácil era apagarle, más fácil era decepcionarle y limitarle a que algo le suceda en su vida. Pero como el corazón del Señor, que todo lo ve, que todo lo conoce, y aún su oído maravilloso de nuestro Señor, sintió el gemido y el latido del alma de Bartimeo. Alabanzas al nombre del Señor. Porque si algo es bien cierto, mis amados hermanos, Dios tiene ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón sensible a todo aquel que le pide y le clama. Alabanza al nombre del Señor. Al corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Y Él será siempre como nuestro Padre amoroso, que saldrá a nuestro encuentro de aquel que le reconoce. Alabanza al nombre del Señor. Lo sorprendente de Bartimeo es que, y así debemos aprender, para mí es una inspiración, un ejemplo de vida, que su ceguera no lo limitó, que las voces que intentaron callarlo tampoco lo hicieron callar. Era tan fuerte el anhelo de su alma, de su corazón. Sabía que algo diferente se estaba moviendo ahí. Sabía. Ese día de repente fue diferente para él, de repente sintió menos calor, había una brisa, algo, porque así es, hermano, cuando Dios ha llegado a nuestra vida, ha sido un día maravilloso. Dios ha generado la situación para tocar nuestra alma, para tocar nuestro corazón, para obrar nuestro milagro que tanto hemos esperado. Alabanza al nombre del Señor. Siempre he dicho que Dios es un Dios de detalle. Está pendiente hasta de lo más mínimo. Papá, mamá, hermanos, hermanas, esposo, esposa, a unos hijos pueden pasar desapercibido cosas hacia tu persona, pero el Señor no. Aún de lo que tú suspiras en lo profundo de tu alma, de tu corazón, el Señor lo tiene en su memoria. Y en su tiempo, en su momento, Dios lo va a canalizar, Dios lo va a traer a tu vida. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es tan importante conocer en quién hemos creído, en quién nos hemos acercado, quién nos ha comprado con su sangre preciosa. Y aquí estaba Bartimeo. Si de antes de oídas había escuchado milagros maravillosos, comentarios lindos del Señor, pero ahora no solamente seguía escuchando del bullicio, sino que yo creo que dentro de lo profundo de su alma algo comenzó a generar. Por eso que él comenzó a gritar con más fuerza. Había algo en lo profundo de su alma, de su corazón, que lo hacía. Esa alma que Dios le dio al nacer, ese hálito de vida, es eso que salió de Dios,
Estaba allí, estaba el dador de la vida. Alabanza al nombre del Señor. ¿Cuántas veces habrá llorado? ¿Cuántas veces se habrá sentido solo? ¿Cuántas veces habrá sentido que su vida no valía nada? Que para él de repente no había esperanza. Pero ahí, ese día, ese momento era diferente. Era la oportunidad para él. Era el día aceptable en que Cristo había propiciado especialmente para la vida de este hombre. Alabanza al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en el verso 48, y muchos le reprendían para que callase. ¿Qué le han dicho? Cállate, nos molestas. ¿No te das cuenta que de repente no se va a dar cuenta de ti? Eres muy poca cosa, o estás sucio, o estás apestoso. Alabanza, ¿no? ¿Cuántos comentarios siguientes le habrán dicho? Pero dice, muchos le reprendían para que callase, pero él, Bartimeo, clamaba mucho más. Clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No dejes que los comentarios manzanos, los señalamientos apaguen tu voz. Tienes que clamar a tu Señor. Tienes que elevar tu ruego, tu súplica delante del que puede hacer el milagro en ti. Aquel que te puede abrir las puertas. Aquel que puede dar lo que desea, anhela tu alma. De repente todos te han dado por perdido, por insignificante, o no te han dado el valor. Pero clama hacia el Señor. Y aquí vemos a este hombre clamando con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Apiádate de mí, acuérdate de mí. Alabanza al nombre. Y lo más maravilloso, cuando el corazón clama, cuando alguien reconoce su profunda demanda de Dios, cuando alguien reconoce que lo ha intentado todo de una, de otra manera, y no lo ha podido lograr, y reconoce una profunda dependencia de Dios, cuando tiene el corazón dispuesto para Él, cuando la mente, el corazón, cuando ya hay nada, alabado el nombre del Señor, que lo ate a su humanidad y se rinde al Señor, es cuando el Señor comienza a obrar. Y es aquí cuando vemos al Maestro, dice: qué casualidad, en medio de tanta bullicia, después de haber gritado, qué tanto tiempo estuvo gritando este hombre, solo Dios lo sabe. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza y levántate y te llama. ¿Cuántos de los que lo mandaron a callar, hipócritamente, de repente, se acercaron a decir: ten confianza, ahora sí? Porque ahí estaba el Señor, ahí estaba el Maestro, no solamente infundiendo paz, sino infundiendo respeto, autoridad, porque eso es lo que da el Señor Jesús. Su gracia, su misericordia, ese ambiente tan lindo, tan precioso de la presencia del Señor. Y vemos aquí, hermanos, lo más maravilloso para mí, que lo digo, la oportunidad única. Todos en nuestra vida lo hemos tenido. Y esta era una oportunidad única para Bartimeo. ¿Cuántos ciegos habrán habido en esa ciudad? Si Cristo hubiese querido venir para todos, hubiese dicho: reúnanme a todos los ciegos, que hoy voy a limpiarlos y devolverles la vista a todos. Y estoy seguro que más de uno hubiese llegado ahí. Pero esta oportunidad Dios la propició específicamente para Bartimeo. Es así que un día especial usted y yo hemos tenido para encontrarnos con nuestro Señor. Y eso nos ha cambiado la vida, ¿verdad? Muchos de nosotros hace 15, hace 20, hace 30, hace 40 años que Dios ha hecho un milagro precioso y maravilloso como el de Bartimeo. Mandó a llamarlo, le llamaron al ciego y le dijeron, ahora sí le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Levántate, estaba sentado en el suelo. Él seguía desde el suelo, de donde él estaba sentado, seguía clamando. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Miren, hermanos, la fe de Bartimeo era tal el sentimiento
solo el nombre del Señor, el saber que había sido escuchado su clamor, hizo actuar su fe. Se activó la fe de Bartimeo dentro de él. Si algo identificaba a un mendigo, era la capa, que no solamente identificaba que era mendigo, sino que le servía como para cubrirse para el frío o para el sol. Dice que se puso de pie y lo primero que hizo es soltar la capa. Antes que el milagro se hubiese operado en la vida de él, él soltó y dijo: ya no más, ya no me va a servir, no la voy a necesitar. Es que, hermanos, cuando llegamos a Cristo, volvemos a nacer de nuevo. Nuestro pecado, al igual que nuestro pasado, queda sepultado y nacemos, somos una nueva criatura, una vida diferente, empezamos de la mano del Señor. Eso es lo que hizo Bartimeo. Antes que el milagro se operase en él le creyó al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos en esta noche creen en el Señor? Que Él sigue haciendo milagros. Él es un Dios de oportunidades. Alabanza al nombre del Señor. Y dice él entonces, arrojando su capa, levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Pero si era lógico, no quería limosnas. Cualquiera hubiese dicho de repente, ¿no? Pero Señor, es lógico lo que quiero que hagas. Pero miren la actitud de Bartimeo. Y el ciego le dijo: Maestro. Que le dijo: tú eres mi Señor, tú eres. El decirle Maestro, yo creo en ti, que tú eres. Yo quiero ser tu discípulo, yo creo en ti. Porque si no tuvieran conocimiento o no creyesen que él era un maestro, entonces no tuviera discípulos. Él le dijo, antes que se opere el milagro, le dijo: yo quiero ser tu discípulo. Te reconozco como un maestro, te reconozco como un hombre de autoridad. Por eso le dijo maestro. No le dijo Señor, maestro, que recobre la vista. Y miren la actitud de Jesucristo. Y Jesús le dijo: vete, tu fe. Por eso digo que se activó la fe en el corazón de Bartimeo. Tu fe te ha salvado. O sea, antes que recibiese el milagro de la vista, Bartimeo recibió la salvación del alma. Él fue envuelto por la gracia redentora del Señor. Qué precioso, hermanos. La fe de Bartimeo no solamente le hizo encontrarse con el dador de la vida, sino que se operó el milagro por el cual de repente había anhelado y soñado a través de los años. Por eso Cristo le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice, y al instante, después de alcanzar la salvación de su alma, se operó el milagro. Recobró la vista. Y miren, y dice aquí la actitud de Bartimeo, es increíble. Y ese debe ser un síntoma de todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo. De repente muchos recibieron milagros y volvieron con su familia, con su vida, hicieron sus cosas. Pero aquí dice, y al instante Bartimeo seguía a Jesús. No quiso dejarlo, empezó una nueva vida, y a pesar de que de repente fue muy pocos días que fue detrás de Cristo. Yo creo que Bartimeo, que la palabra no lo narra, yo creo que fue un fiel seguidor, fue un parlante potente que fue predicando de las grandes maravillas que Jesús hizo con él. Estoy seguro que a muchos evangelizó, a muchos les hizo llegar del amor de Cristo. Y eso es un síntoma de la gratitud que debe haber en nuestros corazones después de haber tenido este encuentro maravilloso con el Señor. Todos aquí, hermanos, de una y otra manera, hemos tenido la gran alegría y la gran bendición
de que Cristo se revele a nuestras vidas. Y no solamente de que Cristo haya hecho un milagro en nosotros, de haber alcanzado la salvación, sino que a través de los años de haber conocido a Cristo, Dios ha ido trabajando en nuestra vida, con nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Y en cierta manera nosotros debemos dar lo que por gracia hemos recibido. Debemos estar conscientes de que usted y yo somos milagros vivos y que hay muchos Bartimeos que esperan una palabra de aliento, que esperan ser evangelizados, que esperan ser alcanzados. Nosotros somos los parlantes que Dios está usando en esta etapa. Y muchos de los que anhelan un milagro o esperan un milagro son los que están en nuestras casas. No debemos, hermanos, impedir. Debemos ser aquellos que levantaron a Bartimeo, que lo levantaron y le dijeron: ten ánimo, el Maestro está aquí y te llama. Porque no solamente es que estaba la presencia del Señor, sino que el Maestro estaba dispuesto, estaba consciente de la demanda y la necesidad de Bartimeo. Pero si nosotros mismos no estamos conscientes de que el Maestro está aquí, si nosotros mismos no estamos conscientes de que el Señor nos está llamando, ¿cómo podremos ser portadores para otros de esperanza? Incline sus rostros, hermanos. Quisiera que cada uno de nosotros en esta noche meditemos en lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios se ha revelado en nuestras vidas, cómo Dios se ha glorificado en nosotros, cómo Dios nos ha alcanzado en medio de la aflicción. De repente algunos hemos estado hasta desahuciados, algunos de repente sin esperanza, sin familia, sin hogar. De repente para muchos de nosotros éramos insignificantes, para otros sin valor, nadie quería dar nada por nosotros. Pero Cristo en medio de eso nos ha alcanzado. Alabado el nombre del Señor, como Dios en su grande amor, en su grande misericordia, como Dios nos ha alcanzado, como Dios se ha glorificado en nosotros, como Dios no ha escatimado nada. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Aun cuando no lo merecíamos, como Dios nos ha alcanzado, como Dios, alabado el nombre del Señor, no ha escatimado esfuerzos, como Dios no ha limitado el revelarse a nuestra vida, nos ha comprado con su sangre preciosa, nos ha dado tiempo, cuidado, seguimiento, aleluya. Nos ha educado, nos ha formado, ha sido el imán que nos ha traído hacia Él con sus cuerdas de amor, pendiente de nosotros hasta del más mínimo detalle. Nos ha ayudado en medio de nuestra flaqueza, en medio de nuestra debilidad, aleluya. Su mano no se ha cortado, Él sigue haciendo milagros. Él sigue extendiendo su mano de amor, de misericordia. Él sigue dando oportunidad, alabado el nombre del Señor. Si el Señor tocara la puerta de tu corazón en esta noche, si aún no has sentido el milagro de Dios en tu vida, esta puede ser tu noche, esta puede ser la noche que cambie tu historia. Aleluya. Si aún no has recibido a Cristo, o si no estás andando bien y correctamente delante de Él, acércate y pídele perdón al Señor. Haz compromiso de serle fiel, sin importar las circunstancias, en la salud, en la enfermedad, en la alegría y el quebranto, en la pérdida, en la escasez, en la abundancia. Aleluya, Señor. Mi alma alaba tu nombre, Señor. Yo te pido, Señor, por cada corazón, por cada vida, por cada alma, Señor, que tú conoces la profundidad de su alma, de su ser. Señor, que se acerca a ti con esa profunda demanda, con esa profunda necesidad de ti, Señor.
Tu palabra dice que al que a ti viene tú no le echas fuera, que al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, Señor. Alabado el nombre del Señor. Todo aquel que se acerca con sinceridad de corazón delante de ti, sé tú propicio, Señor. Así como Bartimeo logró tocar lo profundo de tu corazón, Señor, y tu oído se inclinó al clamor. Y no solamente, Padre, pudiste darle gracia redentora, salvadora, sino que aún el milagro que tanto el Señor esperó, y aunque ni siquiera en ese día imaginó, llegó, Señor. Cuando todo se había perdido, toda esperanza, tú le dices una nueva identidad a Bartimeo, Señor. Estoy seguro que le dices familia, y a cuántos, Señor, hiciste un instrumento de bendición, a cuántos corazones habrá llegado compartiendo esta experiencia maravillosa. Permítenos a cada uno de los que estamos aquí ser parlantes de lo que tú has hecho con nosotros. Que las realidades adversas con las que hemos vivido, muchos de nosotros, o con las que atravesamos, Padre, no nos impidan testificar o reconocer que tú eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios grande, un Dios precioso. Oh Señor, tu palabra no vuelva atrás vacía. En esta noche tu palabra llega a mi corazón y al corazón de los que estamos aquí. Y haga el efecto por la cual tú le envías, Señor, en esta noche. Aleluya. Nuestro pastor con nosotros. Alabanzas al nombre de Cristo. Maravilloso Jesús. Te adoramos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, qué precioso eres, mi Dios, que buscas a las personas para darles salvación y vida eterna y sanidad del cuerpo físico. Esa es, Señor, tu actitud hasta hoy, Padre. Cristo mío, Jesús, hasta hoy es tu actitud de buscar aquello, como dice tu palabra, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú eres Dios, y tu gracia no se ha cortado, tu misericordia no se ha cortado. Tú eres el Dios presente, el Dios eterno, que todo lo conoces, que todo lo sabes. Oh Dios mío, Padre, tenga usted misericordia. Mira el ser querido de Consuelo Díaz, Señor, por el cual ella clama y ha traído, Señor, esta petición a este altar. Señor, escucha el clamor de tu hija, Consuelo, Señor, sobre este ser querido que necesita tu gracia y tu misericordia y tu intervención, Señor. Mire ese compañero, Señor, en el ministerio del cual hemos escuchado noticias terribles, que está pasando momentos difíciles. Oh Dios, que tú conoces, Padre, me reservo el nombre, pero tú lo sabes. Tú conoces a aquel compañero por el cual en esta hora clamamos, Señor, que tú llegues allí donde él está, en esa necesidad, en esa crisis en su hogar. Llega allí, Señor, llega allí, mi Dios, y escucha el clamor de este hijo tuyo con tremenda situación en su hogar, Señor. Escúchalo, Padre, atiéndelo, Señor, extiende tu gracia y tu misericordia sobre este compañero, Señor, que necesita de ti, Padre. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Den un aplauso a Cristo, amado.